Buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, después de escuchar estas hermosas canciones, alabanzas que hablan de nuestro amado Salvador, les quiero compartir un mensaje, una reflexión para que podamos entre todos meditar lo que significa la Navidad. Ya escuchamos las canciones, sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero quería compartirles este mensaje para saber quién es Él, quién es Jesús, por qué vino a este mundo, por quién fue enviado y por qué razón fue enviado. El título que le puse al mensaje fue El santo ser que nacerá. El tema es la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? En el griego, natividad significa nacimiento. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, festejamos el nacimiento de Jesucristo. Pero en modo de introducción, en víspera de Navidad, todo el mundo celebra la Navidad, porque en todo el mundo se celebra la Navidad. Pero quería que nos concentremos en el verdadero significado de la Navidad, que dice la palabra de Dios respecto a la Navidad y otras verdades fundamentales que están en su palabra. Me voy a basar en este mensaje, voy a utilizar el Evangelio de San Lucas, que ya lo estuvo leyendo Alejandro, pero lo voy a estar utilizando, me gusta. Voy a tocar estos puntos, estas verdades. Primero, profecía sobre su venida y nacimiento. El anuncio de su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, y su regreso a esta tierra. No sé cómo voy a hacer 45 minutos, 50, pero que Dios me dé gracia para poder hacerlo. Pero sabemos que hubo profecías del nacimiento de Jesucristo, del Salvador. 700 años antes de Cristo había profecías sobre su nacimiento. Que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías, el Cristo. Pero antes de esto, pensaba que antes de estas profecías, este pacto de redención hecho en la eternidad, fue Dios el que determina mandar al Salvador a la tierra. Antes de que esta tierra fuera creada, de que el universo fuera creado, Dios en su eterno consejo determinó que iba a mandar un Salvador. Después vinieron las profecías, tendría que ser en ese orden. Pero es siempre Dios el que toma la iniciativa con los hombres. Siempre es Dios el que se acerca al hombre. Primero vamos a ver las profecías, que 700 años antes, como dije, están en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Yo voy a ir avanzando. Los que son rápidos para leer la Biblia, si lo quieren buscar, Isaías, capítulo 9, versículo 6, vemos una profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Presten atención que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Significa que es para todos. Jesucristo vino para todos. Dice que, no dice un hijo va a nacer a María o le van a nacer a una mujer. Dice, nos es nacido, un hijo no es dado. Es un regalo de Dios. Después dice, y el principado sobre su hombro. ¿Saben lo que significa el principado sobre su hombro? Que Él tiene autoridad sobre el mundo físico y espiritual. No era cualquier niño el que estaba naciendo, ese ser que nacía. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos todos estos nombres, estas características que habla el profeta Isaías, que iban a ser un Salvador, que iba a tener autoridad, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Después hay otra profecía, más atrás, capítulo 7,
Isaías capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es increíble, 700 años antes que esté esta profecía, que una virgen iba a concebir, que iba a nacer un niño, que iba a ser el Salvador. Después de leer esto ya nos damos cuenta que el que iba a nacer no iba a ser un simple bebé, un simple niño. Dios, como escuchábamos en las canciones, hecho carne. Tomaría una naturaleza humana y se manifestaría a este mundo. El profeta Isaías lo llama Dios fuerte y Emmanuel significa Dios con nosotros. En todo este mensaje que voy a hablar me voy a concentrar en esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos sabemos que es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios manifestado en carne, de la misma deidad que Cristo. Ese es Jesucristo. No era un simple bebé o un simple ser que nacía. Ahora sí vamos a ver, si me acompañan por favor, el nacimiento. Está en Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el anuncio del nacimiento de Jesús, capítulo 1, versículos 26 al 35. Vamos a estar leyendo. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos la historia, el anunciamiento, se le aparece el ángel Gabriel a María, le dice que iba a concebir un hijo, que su nombre sería Jesús, pero le dice que el nacimiento sería milagroso, una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. El santo ser que nacería significa que Jesús, que ese bebé antes de nacer, ese ser ya era santo. Porque a veces pensamos, yo también lo pensaba, que Jesús al nacer el bebé era santo porque nació de una virgen, pero dice el santo ser que nacerá. Él ya era santo en la eternidad. Él ya existía antes de la fundación del mundo. Iba a nacer santo, sin mancha, sin pecado. Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios. Es la manifestación de Dios. Tomó una naturaleza humana y se encarnó y se dio a conocer al mundo. Jesús no es que se hizo Dios. Él era Dios, es Dios. ¿Para qué nacería? El motivo lo vemos en Lucas, capítulo 1, versículos 77 al 79. Yo se los leo. ¿Para qué vino Él? ¿Para qué iba a venir? En otra profecía, en este caso, era el sacerdote Zacarías. Lucas, capítulo 1,
versículos 77 al 79, una profecía del sacerdote Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista. Versículo 77, para esto vino Jesús, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Para eso vino Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pasos. Él es el príncipe de paz, el príncipe de paz. Para eso vino Jesucristo. El nacimiento, también lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. El nacimiento de Jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Sabemos que María y José vivían en Nazaret. Ellos se tuvieron que trasladar para empadronarse a Belén. Estaba todo predeterminado por Dios. Dios tenía un propósito con esto, porque el Salvador tenía que nacer en Belén. Ellos se van a empadronar, el versículo 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Subraya esa parte, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué nació Jesús? Jesucristo nació por nuestro pecado y por nuestra maldad. Por eso tuvo que nacer Jesús. Es un acontecimiento hermoso, porque el pesebre, el bebé, María, José, en un establo es algo que a uno le toca el corazón. Pero la realidad por la cual nació Jesús es por nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Por qué tenía que venir el Hijo de Dios, hacerse carne, tomar una naturaleza humana? Y ese bebé que estaba naciendo también sabemos que tenía que ser sacrificado. ¿Por qué un bebé hermoso, sin pecado, sin mancha, el Hijo de Dios, tenía que morir? Por nuestro pecado, por nuestra maldad. Dios tenía que hacerse hombre para pagar por nuestros pecados. Solo nos podía salvar a alguien sin pecado, sin mancha y santo. La justicia de Dios debía ser satisfecha, porque el hombre pecó, Adán y Eva pecaron en contra de Dios. El pecado entró al mundo, la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos. Pero el ser que debía pagar con su sangre tenía que ser perfecto. Y ningún ser humano es perfecto, ninguno de nosotros, nadie, no existe. Entonces la única forma era que Dios, el Hijo de Dios, descendiera del cielo, tomara una naturaleza humana, se encarnara en un bebé, naciera, viviera una vida santa, cumplió toda la ley, los mandamientos los cumplió Jesús. Fue el ser más precioso, amoroso que hubo sobre la tierra. Él nunca pecó, nunca le hizo daño a nadie, él cumplió toda la ley. Pero él nació para ser sacrificado. Para eso vino Jesucristo. Solamente él lo podía hacer. Él nos podía salvar. Dice, por lo cual se tuvo que hacer hombre para bajar a esta tierra, humillarse hasta lo sumo. Dios lo hizo. Filipenses 2:5 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante
a los hombres, para pagar por nuestra maldad, morir por nosotros, satisfacer la justicia de Dios y darnos el perdón y regalarnos la vida eterna por gracia, por pura gracia. Pero volviendo a la historia, se cree que María y José tendrían unos 15 años cuando estaban en Belén. Eran chiquititos, en ese tiempo se casaban jóvenes. Y meditaba en esto y reflexionaba en esto. Ella estaba por dar a luz, fueron a Belén, sabemos, a empadronarse, ya que ellos vivían en Nazaret. Pero me imagino esta situación. María, con la panza a punto de dar a luz, entraron al mesón, que era como una posada, con José, estaba lleno de gente porque se estaban empadronando, y me preguntaba esto: ¿por qué no había lugar para ellos en el mesón? Toda la gente mirando, esa mujer, digo mujer, pero era una niña, a punto de dar a luz, que estaba por dar a luz, y a nadie se le estremeció el corazón de decir, vamos a ayudarla, vamos a llevarla, nosotros tenemos lugar. Pero ¿cómo hubo rechazo? Hubo rechazo de parte de la gente. Dice que no había lugar en el mesón, pero el dueño del mesón le ofrece el establo. Muchos pensamos, vemos esas fotos del establo, pero no era así, no era así. Era un lugar donde había un techo que no estaba cerrado, eran donde los animales bebían y iban a comer. No era un buen lugar para que naciera un bebé. Pero ese es el lugar que eligió Dios para que naciera el Salvador del mundo. Dios lo eligió. Pero vemos el rechazo de las personas hacia Jesús. Dice que María lo acostó en un pesebre. La madre lo acostó, lo cuidó. No fue una negligencia de los padres, ni de José, ni de María que naciera ahí. Porque ellos sí fueron a buscar un lugar. El rechazo venía de las personas. No tenía un lugar digno donde nacer, y me acordaba de esos versículos que dice en el Evangelio según San Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero estaba pasando algo muy importante. El plan de redención se estaba cumpliendo. El Salvador estaba por nacer. Cuando Jesús estaba por nacer, Él afectó el mundo espiritual, social, político de ese tiempo. En ese tiempo estaba el rey Herodes. Cuenta la historia que él, cuando se enteró que iban a ser un rey, dice que mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Hubo gran dolor en Jerusalén. Murieron muchos niños. Pero él tenía terror porque va a nacer un rey. Y él dijo, ¿cómo que van a ser un rey? Yo soy el rey. Pero el nacimiento de Jesús produjo rechazo. Y pensaba en esto, ¿por qué ese rechazo? El dueño del mesón podía haber enviado a la esposa, está esa pareja, esos jóvenes que están por dar a luz, le podía haber dicho a la esposa, andá, fíjate si necesitan algo. No pueden nacer en ese establo, en esas condiciones. Pero no pasó eso. A él no le importó. Dice el versículo 7, y no había lugar para él en el mesón. Y lo primero que vemos en esta historia es que se perdió el nacimiento del Mesías, del Salvador. ¿Saben por qué se lo perdió? Por la indiferencia. Por la indiferencia y el rechazo. Había indiferencia, producía indiferencia el nacimiento de Jesús. Pero vemos que un ángel del Señor se apareció a unos pastores en la vigilia de la noche. Me encanta esta historia. Está en Lucas, capítulo 2, los que quieren leer. Capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 16. Vemos la historia, cómo el ángel del Señor se les aparece y les anuncia quién van a ser.
Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, os ha nacido significa que es para todos, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Podemos ver que los pastores no se quedaron ahí quietos cuando los ángeles se aparecieron, ellos fueron. Yo me imagino en la vigilia de la noche los pastores durmiendo, uno estaba durmiendo, el otro estaba cuidando las ovejas y se aparece un ángel que resplandece y le dice que van a ser un salvador. Después se llena todo el cielo de ángeles, de huestes, todo iluminado. Tenían que ir, se movieron, no se quedaron. Pero pensaba en esto. Los pastores de ovejas en ese tiempo eran lo más bajo de la cultura hebrea. Era lo más bajo, estaban vistos como lo más bajo. Porque ellos no podían asistir al templo, porque siempre estaban con las ovejas, pastoreando. Y dice que eran hombres de palabra dudosa, los pastores. Dicen que eran un poco mentirosos, los pastores. Aún así, Dios les dio a conocer a ellos el nacimiento del Salvador. Fíjense que Dios se manifestó a los pastores, dando a entender que vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. Primera de Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Los pastores fueron y encontraron al niño ahí en el pesebre envuelto en pañales. Estaban maravillados y fueron y le anunciaron a todos lo que había pasado. No voy a hablar de los Reyes Magos, no voy a hablar de eso, porque no estaban ahí los Reyes Magos. En la Biblia sabemos que no estaban ahí, fue más adelante. No me voy a concentrar en eso. Pero Dios siempre se revela a lo vil y menospreciado de este mundo. Podía haber nacido en Roma, el imperio de ese tiempo, o se podía haber dado un anuncio, el ángel se podía haber aparecido al emperador, un ángel al emperador y iba a decir, van a ser el rey de reyes y señor de señores. Le hubieran preparado un palacio a Jesús, pero Dios determinó que no tenía que ser así. Él se vino a manifestar a lo vil y menospreciado, a los que estábamos perdidos, a los que caminábamos en oscuridad sin esperanza. A eso vino Jesús. Así también en su misericordia nos dio a conocer a su amado Hijo Jesucristo. Él nació para nosotros, para salvarnos. Bien, eso es lo que pasó en ese tiempo. En ese tiempo pasó eso. Hubo rechazo, miedo ante el nacimiento de Jesús. Vemos la mano de Dios en todo, controlando la historia. Hoy en la actualidad, 2025. Y pensaba en esto y meditaba en esto. Todo el mundo va a celebrar la Navidad, es así. Y esto en modo de pregunta. ¿Se preguntaron por qué nadie está en contra de la Navidad? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Por qué nadie está en contra de la Navidad? Las películas, en todos lados, vemos Navidad en todos lados. ¿Saben por qué? Porque lo que se celebra no es el nacimiento del Jesucristo de la Biblia. No es el nacimiento del Rey de Reyes, Señor de Señores, del juez, sino el nacimiento de un bebé
indefenso. Eso es lo que el mundo festeja. Ese bebé no puede hablar, no dice nada. Entonces el mundo lo festeja porque es algo tierno, ¿no? Lo vemos y es algo tierno, te conmueve, te conmueve. No hay nadie que no lo conmueva eso. Y pensaba en esto, todo el mundo festeja la Navidad. ¿Por qué el cristiano es perseguido cuando predica el Evangelio? ¿Por qué somos perseguidos cuando predicamos el Evangelio? Y no somos perseguidos cuando festejamos la Navidad. ¿Se hicieron esa pregunta? Nos persiguen cuando predicamos el Evangelio del arrepentimiento, que Dios nos manda que todo el mundo se arrepienta por medio de la fe en Jesucristo, su sacrificio, somos perseguidos. Pero en la Navidad no. Nadie nos ataca en la Navidad. ¿Pacta el mundo una tregua con Dios en la Navidad? En modo de pregunta. Esto para que después nosotros meditemos en esto en nuestra casa. ¿Por qué no somos perseguidos en la Navidad? ¿Qué pasa en la Navidad en la actualidad? ¿Y qué pasó en la Navidad en el pasado? Que era perseguido. Escuchaba a un pastor que dice que él con otro pastor se fueron a predicar a Asia. Los habían invitado y en todos esos lugares está prohibido predicar el Evangelio. Dice que pasaron por Bangkok primero, ahí en Asia. Iban con sus carteras con la Biblia escondida porque no querían que los metan presos porque tenían que llegar a Qatar. Iban a hacer Bangkok, Tailandia y Qatar. Los que les gusta el fútbol ya saben dónde está Qatar. Bueno. Llegaron a Bangkok, al aeropuerto, iban todos así con la Biblia escondida, llegan todo Navidad. El árbol de Navidad, estaba el pesebre, todo Navidad. Se quedaron impresionados. Pasan a Tailandia, que en Tailandia está prohibido predicar el Evangelio y te meten en la cárcel por decir que sos cristiano. Llegan a Tailandia, al aeropuerto, el árbol de Navidad, estaba el pesebre, todo el mundo con los regalos, Navidad. Se quedaron impresionados, porque está prohibido ahí el cristianismo. Pero lo peor, dice que lo que más los impactó cuando llegaron a Qatar, dice que es un país anticristiano Qatar. Son anticristianos. Ellos financian el partido del Estado Islámico. Ellos financian ahí, un montón de cosas financian ellos. Son anticristianos. Dice que en el aeropuerto había un árbol gigante de Navidad, había un pesebre gigante, regalos por todos lados. Todo el mundo la Navidad. Se quedaron impresionados. ¿Saben por qué no tiene nada que ver esa Navidad con lo que nosotros festejamos? Porque no es el Jesucristo de la Biblia. Lo que el mundo festeja no es la Navidad del Jesucristo de la Biblia. Es otra cosa. Ahora lo vamos a desarrollar. No tiene nada que ver, y lo voy a hacer con respeto y con temor, lo que voy a decir. El mundo celebra la Navidad porque no tiene nada que ver con Jesús, el de la Biblia. El consumismo, los regalos, comer en exceso, bailar, alcohol. El pecado es contra Dios. Decir que eso es la Navidad. Eso no es la Navidad. Eso no es la Navidad. Meter a Cristo en medio de eso es pecar en contra de Dios. Que yo esté comiendo, que yo esté... O sea, no está mal comer un asado. Está bien, invítense, quieren también. No está mal. Pero el pecado es que yo quiera meter en el medio eso y decir que eso es la Navidad. Eso no es la Navidad. No tiene nada que ver con Jesucristo. Atenta en contra de Dios. Él no nació para eso. Creo que el pecado, la maldad, la rebelión distorsionaron su verdadero significado, que ya lo escuchamos antes. Todo el mundo festeja, brinda, salud, dinero, amor, pero nadie festeja a Cristo, su nacimiento del Salvador. Eso no es la Navidad. Pero quiero aclarar, no me confundan. No está mal comer un pan dulce. Son ricos los pan dulces, con fruta o sin fruta.
¿no? Son ricos. Un turrón, una buena comida, una buena mayonesa, no está mal. Podemos decir muchas cosas. Pero decir o insinuar que eso es la Navidad, yo estoy pecando en contra de Dios. Porque eso no es la Navidad. Dios no se agrada de eso. Él no envió a su Hijo para que nosotros festejemos algo que no es. Jesucristo es nuestra Navidad. Está bien que comamos, está bien que hagamos muchas cosas, pero la Navidad no es eso. Pensaba esto, igual vamos a festejar la Navidad. Vamos a comer, yo voy a comer pan dulce, algunos con fruta, otros sin fruta, pero vamos a comer, pero yo no voy a decir eso es la Navidad. Yo en mi corazón estoy festejando que Jesucristo, el Salvador, vino a este mundo hace más de 2000 años a salvar a los perdidos. Pero escuchamos lo que es la verdadera Navidad, lo que es Jesucristo, lo que Él significa. Si fuese, tomemos este ejemplo, si fuese que se celebra el verdadero nacimiento, significado bíblico de lo que es Jesucristo, lo sacarían del calendario. No estaría en el calendario del mundo. Porque el mundo no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y Jesucristo dice que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vivamos una vida piadosa. Lo sacarían del calendario. Por eso pensaba en este pastor que iba por todos esos lugares. Y claro, si festejan la Navidad, si no es, esa Navidad no es Cristo. Ellos con la Navidad no tienen problema. Tienen problema con el bebé ese cuando nace y dice que es el Rey de reyes y Señor de señores que nos va a venir a juzgar. Ese es el problema. A Jesús no lo quieren, pero el bebé sí, porque el bebé no dice nada, no habla. Lo sacarían del calendario. Todo el mundo deja entrar la Navidad en su casa, pero no quieren que Jesús los gobierne. Eso significa la Navidad, que vino nuestro Salvador. Es ese santo sin mancha, nació y creció para ser sacrificado por nuestra maldad. Siempre el problema de la humanidad va a ser nuestro pecado, nuestra naturaleza caída. Por eso nació Jesús. Ese bebé, me imagino hermoso, lo que sería, el Señor dice que era hermoso cuando era bebé, pero Él nació para morir. En modo de pregunta, ¿hay un lugar para Jesús en nuestra vida hoy? ¿Qué vamos a celebrar ahora cuando nos toque? No me voy a meter en la fecha también si nació o no nació en esa fecha. Sabemos que vino, Él vino y vino a salvar a los perdidos. El pesebre es el rechazo del mundo a Jesús el Salvador. Eso significa el pesebre. No había lugar para Él. No sé si se acuerdan que Jesús dijo más adelante cuando Él crece, dice Jesús, le hacen una pregunta, le dice, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y después Jesús dice en Romanos 8:20, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo dormía en el pasto, apoyado su cabeza en una piedra. Ponía un manto y le apoyaba su cabeza. El Jesús de la Biblia, el verdadero, no tiene lugar ni cuando nació ni cuando creció. ¿Se imaginan eso? El creador del universo no tenía lugar ni cuando nació ni cuando creció. Dice, yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza. Él no tiene lugar donde recostar su cabeza. Hubo oposición, pero este Cristo que estamos hablando produce rechazo hoy. Pero dice que muchos creyeron en Él, que es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne en este mundo. Él vivió una vida piadosa, santa, sanó y salvó a muchos, misericordioso, bondadoso. Los llamó al arrepentimiento verdadero y a volverse a Dios. A eso vino Jesús. Pero el nacimiento en el pesebre representa nuestra maldad y nuestro pecado. Y su crucifixión y muerte demuestra
el amor de Dios hacia su creación, entregando a su Hijo amado en propiciación por nosotros. Significa que tomó nuestro lugar. Lo que merecíamos nosotros lo pagó Cristo. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Dice, para salvar a los que se acercan por medio de Él en fe y arrepentimiento. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna del infierno. Ese bebé tenía que nacer para salvarnos del infierno, de la condenación eterna. Solo no podíamos hacerlo. Eso significa la Navidad. Que vino el Salvador, pero vino a morir por nosotros, pecadores. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿le estamos esperando? ¿Estamos esperando a Jesús? Nuestra esperanza está en Cristo, en su nacimiento, su vida, muerte y resurrección. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 6. Esto es lo que Él hizo por nosotros, Cristo. Isaías 53, versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién castigó a Jesús? Dios Padre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Herido de Dios y abatido, dice. Abatido por Dios. En la cruz Él pagó por nuestra maldad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. A eso vino Jesús, a morir por los pecadores que se arrepienten. Él vino a dar luz, como leía esa profecía de Zacarías, del sacerdote, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, a encaminar nuestros pies por caminos de paz. Antes de que el Señor nos encontrara, no había paz en nuestro corazón. No había paz. Podíamos tener muchas cosas o no, pero no había paz. Porque la paz verdadera solamente la puede dar el Hijo. Porque la paz verdadera viene de un corazón que está en paz con Dios. Y Jesucristo es el único camino a Dios. Él es la paz, príncipe de paz, dice. Yo creo en un Jesús que está vivo. Él está vivo. Está sentado a la diestra de Dios, reinando con poder. Cuando está sentado a la diestra de Dios se refiere, no es que no está haciendo nada, que Jesucristo es igual a Dios, es el Hijo de Dios. Que nació, vivió una vida santa, murió en esa cruz áspera, manchada de sangre por nuestros pecados. Que resucitó al tercer día triunfante y un día volverá a esta tierra a buscar a su iglesia. Eso significa la Navidad. Nosotros festejamos que nació nuestro Salvador Jesús. Él nació. El Dios eterno vino a lo temporal y mortal. El Dios eterno vino a este mundo, a lo temporal y mortal. El creador del universo, ¿se imaginan cuando estaba ese bebé en el pesebre? Y hay una palabra que dice en Hebreos que Dios dice, adórenle en todos los ángeles de la tierra. Adórenle en todos los ángeles, dice, adórenle. Era Dios. Él tomó una naturaleza humana. Dios no envió un ángel a salvarnos porque es una criatura, un ser creado. No nos podía salvar un ángel, sino solamente su Hijo, de la misma divinidad y poder que Él.
santo, sin mancha, eterno, con el poder para salvarnos de la condenación eterna. No lo merecíamos. El mundo no se merece ese bebé. No, el mundo no se merece lo que pasó. Pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él lo envió. Dios tomó la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Pero su gracia, su misericordia nos alcanzó. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, dice, Cristo es completamente igual a Dios. Cristo es completamente igual a Dios. Ese es el bebé que nació. El ser que nació es el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Y nació para morir. Vivió una vida santa, pero nació para morir por nosotros, los pecadores. ¿Vamos a festejar? Sí. Algunos dicen, no festejen la Navidad porque Papá Noel y qué sé yo. Nosotros la vamos a festejar a la Navidad porque no somos religiosos, pero nosotros sabemos lo que estamos festejando. El nacimiento de nuestro Salvador. Que Él vino y nos rescató de la condenación. Que Dios en su misericordia dice paz para con los hombres. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos alcanzó. Eso es lo que vamos a festejar. Cuando lleguen las 12, algunos por ahí no dormimos antes de las 12, pero eso festejamos. El nacimiento de nuestro Salvador, de la misericordia y del amor de Dios. Me gustaría que me acompañen para terminar. Vamos a terminar de la mejor manera, que es leyendo la palabra de Dios. En Filipenses, capítulo 2, tomé estos versículos para terminar. Filipenses, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Una carta que el apóstol Pablo escribe a Filipos. Filipenses, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Miren lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice, sino que se despojó de sí mismo, está hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, Dios, bajó y se hizo hombre. Pero cuando dice se despojó a sí mismo, Él no se despojó de su divinidad. Estaba velada su divinidad. Jesús seguía siendo Dios. Recordemos que cuando Él estaba en el mar, le dijo al mar y a la tormenta, enmudece, y se calmó todo. Solamente Dios puede hacer eso. Jesús es Dios. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el ser que nació. Ese es el ser que nació. Toda rodilla dice que se va a doblar delante de Él. Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El Hijo de Dios, Dios, hecho carne. Ese es Jesucristo. Quizá algunos ya lo sabíamos, pero está bueno recordarlo, porque por ahí, cuando estamos festejando, nos perdemos un poco del significado, de lo que significa ese nacimiento. Pero para eso vino Jesús a esta tierra, por el designio de Dios. Para los que no son de Cristo, del Señor, lo que escuchamos recién, solamente por medio de la justicia de Cristo podemos presentarnos delante de Dios. Un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. No sabemos el año que viene qué va a pasar. No sabemos, pero nos vamos a tener que presentar delante de Dios. El problema es si no queremos presentar con nuestra justicia.
con nuestra propia justicia, Dios no lo va a aceptar, porque yo no tengo ninguna justicia, porque Jesucristo es el único que nos puede justificar delante de Dios. Dice que Él es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo hombre. ¿Vieron que ahí dice Jesucristo hombre? Él tomó la naturaleza humana. Pero un día los libros van a ser abiertos y en ese libro van a estar escritos los nombres de las personas que se salvaron. Tenemos que estar seguros que nuestro nombre va a estar escrito en ese libro. Cuando se empiece a leer ese libro, que esté nuestro nombre, el libro de la vida eterna, pero solamente por la justicia de Cristo. Si alguno en este lugar no nació de nuevo en el Espíritu y está sintiendo en su corazón que tiene que arrepentirse, es Dios que te está llamando. Es el Espíritu Santo que te está llamando. Arrepentirse significa no dejar de hacer lo malo. Eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y volverme a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y vivir bajo la bondad de Dios y no bajo mi bondad porque yo no la tengo. Ese es el regalo más grande que tenemos. Así que, hermanos, espero que este mensaje podamos meditarlo. Y también en Navidad, la Navidad es también para que prediquemos el Evangelio. Cuando digan feliz Navidad, amor, dinero, podamos decir, no, ¿sabes que la Navidad no significa eso? Ah, no, ¿qué significa? Esto significa que viene un Salvador, que podamos hacerlo. Es un buen motivo, una ocasión para predicar el Evangelio.